a transmitir? Okay. ¿Se puede sentar? Como vamos a hacer la transmisión en vivo, vamos a estar saludando a las personas que se van a conectar. Tenemos aproximadamente 5 años ya de hacer enseñanzas. Tenemos un canal de YouTube, las transmitimos en vivo normalmente por Facebook, pero ahorita platicábamos acerca de cuando Dios te hace el llamado, de cuando Dios te dice, quiero que me sirvas, quiero que hagas esto, y cuánto nos tardamos a veces por hacer las cosas como debemos hacerlas. Y más importante aún, cuánto tiempo nosotros nos tardamos en hacer la obra que Él nos llamó a hacer, es el tiempo que hay almas que se están perdiendo. A veces decimos, yo necesito saber mucha cantidad de palabra de Dios para poder hacer la obra. No es así. Lo que Dios necesita es un corazón dispuesto. Lo que Dios necesita es un corazón que diga, Señor, yo aquí estoy para hacer la obra. Entonces, estamos abriendo este lugar físicamente en Tijuana. Estamos en La Gloria. Ahora sí que gracias a Dios estamos en La Gloria. Pero es un lugar que físicamente nos va a dar la oportunidad de atender gente tanto en liberación, en entrenamiento, en enseñanzas. Si Dios nos presta vida también en la parte de prédicas, y no solamente en este espacio que aunque ahorita es pequeño, ya tenemos la proyección de crecernos un poquito más. Por si alguien dice, oye, vivo en Santa Fe, vivo en Rosarito, vivo en La Gloria, y se quiere venir a escuchar las enseñanzas en vivo, va a poder hacerlo, ¿verdad? Es un proyecto que ya lo traíamos desde hace tiempo, y pues gracias a Dios le damos la gloria de que ya se está consolidando, ¿verdad? A Él la gloria. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a empezar una serie de 3 enseñanzas. Calculo yo que la vamos a separar en 3 enseñanzas acerca de la Pascua. ¿Por qué? Porque estamos próximos a la Pascua, ¿verdad? Es un tiempo en donde más adelante, en la tercera enseñanza lo vamos a ver, es un tiempo donde Dios desciende de una manera impresionante y tiene un encuentro con su pueblo, con aquellos que entienden, que son entendidos acerca del tiempo, las estaciones y cómo guardar la fiesta de la Pascua, ¿ok? Lo que hoy vamos a empezar a hacer, lo dividimos en 3, ¿por qué? Porque la Pascua verdadera está opacada, ¿verdad?, por 2 fiestas paganas. Entonces no sé si se alcanza a ver bien, pero trajimos imágenes, mucha información. Vamos a ir a escudriñar hasta lo más profundo, ¿verdad?, de qué es la Pascua. La Pascua verdadera como celebración de Dios, o la Pascua pagana. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo celebro? Y en dónde está la raíz de lo que yo celebro. Si hay preguntas en lo que son enseñanzas, sí tenemos la capacidad de ir a hacer preguntas, y si tenemos la información la vamos respondiendo de una vez. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a entrar entonces en la primera parte de lo que es una celebración pagana, que sobre todo por el territorio en el que nosotros estamos, en lo que es California, Baja California y demás, es una zona donde se celebra mucho la Pascua de Easter. La celebración de los huevitos y todo eso, ¿verdad? Gente que hace cena y demás. ¿Esto es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Aparece en la Biblia? ¿No aparece? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto hacerlo? Hoy lo vamos a ver, y vamos a ver a la luz de la Biblia si yo estoy enganchado o encadenado, o inclusive hay espíritus dentro de mí ligados o vinculados por haber celebrado o por estar celebrando esta festividad, ¿ok? Entonces le damos la bienvenida a las personas que nos estén viendo. Si están conectados, les pedimos que por favor compartan la enseñanza para que otras personas la puedan ver. La vamos a subir posteriormente a lo que es YouTube, por si alguien quiere tomar notas también pueden hacerlo. Yo les recomiendo que se traigan su Biblia, que se traigan cuaderno para ir haciendo anotaciones. También es bueno, es una manera de aprender. Si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Tenemos 3 imágenes que nos representan los orígenes de la Pascua. La primera que vemos aquí es un montón de huevitos de Pascua, ¿verdad? Esta es lo que yo considero más inocente, la que parece más inocente, pero hoy se celebra también, la Pascua de Easter. Luego tenemos aquí la parte de, no se alcanza a distinguir muy bien, pero es una cruz de ceniza. La famosa cruz de ceniza que nos ponen antes de iniciar la Cuaresma en la Iglesia Católica, en donde se señala en la frente a la gente, dando inicio a la celebración de la Cuaresma para concluir en el tiempo de la Pascua, ¿no? Vemos también las ramas que terminan, o son las ramas de palma, que son las que tipifican la parte de la celebración del Domingo de Ramos, que es el Domingo de Resurrección también, y la corona de espinas. Y vamos a ver lo que es el verdadero, la Pascua, Pesaj, Passover, como se le dice en hebreo, el Passover, qué es, el Seder de Pesaj, qué es y cómo se celebra.
que esta es la verdadera fiesta de Dios instituida por Dios, ¿verdad?, en las Escrituras, y es la que ha sido anulada por las otras dos, escondida, ocultada o quitada. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio. ¿Qué es la fiesta pagana? No sé, ayuda. ¿Qué es la fiesta pagana de Easter o qué es lo que incluye? Esta fiesta nos va a incluir disfraces de niños, ¿sí? La ponemos aquí como bien decorativa, bien bonita, con los huevitos de Pascua, porque así es la celebración. ¿De qué se trata? Pues de agarrar a los niños, los disfrazamos, ¿verdad? Y dejamos huevos en algunos lugares. A veces hacemos nuestra fiesta en el parque o en algún lugar, y ahí en el pastito les vamos poniendo los huevitos. Les vamos poniendo, ¿verdad?, los huevitos con algunos obsequios. ¿Esto para qué se hace? Pues para que los niños puedan disfrutar de los regalos. Es bien inocente, ¿verdad? Parece bien. Dices, pues, ¿qué pueden tener de malo? Ok, ¿qué es lo que abre esta festividad en las personas? Abre espíritus de idolatría, paganismo, confusión, duda y error. ¿Esta fiesta? Sí, esta fiesta. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es el origen? Según un diccionario, es una fiesta pagana donde se venera a la primavera en el hemisferio norte. O sea, nosotros, ¿verdad?, somos parte de esas festividades o vivimos en un territorio donde se tiende a celebrar, y donde el símbolo del conejito de Pascua, si lo han visto, si lo conocen, a veces el papá se disfraza de conejito para que los niños puedan sentirse a gusto en esta fiesta, ¿no? El conejito de Pascua y los huevos representan la fertilidad, y el renacimiento de la naturaleza. Eso es lo que representa esta fiesta, ¿sí? Representa la fertilidad y representa el renacimiento de la naturaleza. A partir de aquí vamos a ver el origen de muchas cosas que nosotros celebramos alguna vez, que nuestros padres celebraron o que hemos inculcado en nuestros hijos también, ¿sí? ¿Dónde aparece en la Biblia la diosa de la fertilidad? Porque el origen real, ¿verdad?, tenemos que ir a ver no nada más con la historia, sino también en la Biblia. ¿Dónde aparece en la Biblia? Bueno, ¿alguien de aquí conoce la historia de Noé? ¿Ha escuchado de Noé? ¿Noé y el arca? Sí, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Noé, dice la Biblia, que tuvo 3 hijos. Allá atrás me de la niña, ¿sí? Bueno, ok. Esos 3 hijos fueron Sem, Cam y Jafet. Esos 3 hijos tuvieron sus esposas, y junto Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, conocemos la historia, ¿verdad? Dios hace llamados, se meten a la parte del arca, viene el diluvio, y esta familia fue la raíz de donde nacen ahora sí todas las generaciones que hoy conocemos en la tierra. ¿Ok? Vamos a ver esto en Génesis 6, 8 al 10. Si gustan, aquí tengo la Biblia, si alguien la quiere, se la podemos prestar, si alguien la necesita. Mande. Yo no veo. Ok, Génesis capítulo 6. Si alguien lo tiene, me puede ayudar a leerlo para que no se me duerma. Génesis 6, del 8 al 10, por favor. ¿Quién dice yo? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su conducta, con Dios caminó Noé, y entregó Noé 3 hijos. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Muy bien, vamos a ver el 8:15, capítulo 8 de Génesis, 8:15 y 16. Dice, entonces habló Dios con Noé diciendo, sal tú del arca y contigo tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Lo que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Vamos a ver el 9:1 también. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí está la raíz de todo el paganismo que hoy existe en la tierra. 9:1 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Ok? El 9:17 al 27, vea usted lo que dice. Enseguida dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda la carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue padre de Canaán. Y ojo con esto, cuando la escritura menciona, tienes 3 hijos, pero este es padre de este, es porque algo ahí hubo. Y quiere que pongas atención en eso. Dice, tuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Y Cam es padre de Canaán. Bueno, ¿y este de quién fue papá? Y o sea, aquí lo importante es Cam
fue padre de Canaán. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? 19. Y los hijos de Noé fueron estos tres, y de ellos se diseminaron los hombres por toda la tierra. Hasta el 27. Dice, después empezó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y habiendo bebido su vino, se embriagó y se desnudó dentro de su tierra. Entonces Cam, padre de Canaán, otra vez, habiendo visto su desnudez, la desnudez de su padre, se lo contó a sus dos hermanos. Enseguida Sem y Jafet tomaron un manto y poniéndolo sobre sus dos hombros caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre, estando sus rostros hacia atrás. No vieron la desnudez de su padre. 24. Luego despertó Noé de su embriaguez y sabiendo todo lo que su hijo menor había hecho, dijo, maldito sea. ¿Sí lo tienen ahí? Maldito sea ¿qué? Canaán. ¿Quién cometió el pecado? ¿El papá o el hijo? El papá. Cam, el hijo de Noé, cometió el pecado contra su padre, Noé. ¿Y Noé a quién maldice? Al nieto. ¿Por qué? Porque cuando bajan, salen del arca, Dios dice, bendito. O sea, Noé lo que hace en su primer instinto de decir estamos vivos, yo y mi familia, yo y mi casa estamos vivos, levanta un altar a Dios. Y en ese altar, ¿verdad? Pues pone ofrenda de animales. Y cuando ese olor llegó a Dios, para Dios fue agradable, dice la Escritura. Y bendice Dios a Noé y a sus hijos. Entonces, Dios bendice a Noé, Dios bendice a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, cuando Noé dice, va a caer la maldición, no puedo maldecir aquello que Dios ya bendijo. Y brinca la generación. Qué tremendo, ¿verdad? Brinca la generación. Entonces la maldición de Noé cae sobre la generación de Cam. Por eso le digo, Dios en la Escritura dice, este fue padre de este y este fue padre del siguiente, porque era sobre quien iba a caer la maldición. Entonces dice, maldito sea Canaán, será para sus hermanos siervo de siervos. Y añadió, bendito es Yahweh Dios de Sem, y Canaán será su siervo. Sea Jafet engrandecido por Dios en la tierra de Sem, dice donde Sem habite, y Canaán sea su siervo. O sea, ¿qué le está diciendo? Y ojo con lo que voy a decir. Dice que Noé se embriaga, ¿verdad? Planta una viña, cosecha, se pone un vinito, se embriaga y se tira a dormir. Y viene el hijo y mira su desnudez. Algunas traducciones, algunos escritos, y sobre todo el libro de Hazer, que es deuterocanónico o fuera de la Biblia, pero que explica y está mencionado en la Biblia, el libro de Hazer, dice que no vio la desnudez, dice que violó a su padre. Entonces, Cam ve la desnudez o lo viola, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Entonces su padre cuando se levanta en la cabeza, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué daño me ha hecho mi propio hijo? Malditos sean sus generaciones, porque a este no lo puedo maldecir, pero maldijo a toda su generación. ¿Ok? Y vamos hasta el 27, ¿en dónde nos quedamos? Hasta el 27. Entonces, qué tremendo. Vemos una generación, y ahorita vamos a ver realmente la raíz de por qué todo esto, ¿sí? Porque dice entonces, este es el pecado de Cam, la maldición cae en Canaán, y entonces vamos a ver las generaciones. Dice la Biblia, y ahorita lo vamos a leer, que Cus fue hijo de Canaán, Misraim, Fut y Canaán, perdón, de Cam. Y Nimrod fue hijo, ¿verdad?, de Cus. Vamos a ir a Génesis 8, Génesis 10, del 8 al 10. ¿Por qué es importante? Vamos a ir, o sea, está un poquito tedioso, pero ahorita vamos a entender por qué es todo el origen, de dónde viene, ¿ok? Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10. ¿Alguien lo quiere leer? No sean tímidos. Génesis capítulo 10, del 8 al 10. Dice, Cus engendró a Nimrod, ¿sí? Es más, le voy a ir desde el 6 para que vea usted. Dice, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fuit y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Avilá, Septa, Rama, Septeca, y los hijos de Rama fueron Seba y Denán. Cus engendró a Nimrod, quien empezó a ser poderoso en la tierra. O sea, empieza a listar todas las generaciones, pero al llegar a Nimrod dice, y ahí se detiene otra vez. Se detuvo con Canaán y se detiene con Nimrod.
Nimrod, ¿quién era? Dice, Nimrod empezó a ser poderoso en la tierra, ¿sí? Hasta el 10. Dice, y él se convirtió en un poderoso cazador delante de Yahweh. Debido a esto decía, como Nimrod, poderoso cazador delante de Yahweh, no hay nadie. O sea, no hay otro igual que se le compare, ¿ok? Nos vamos a ir al 11, versículo 9. Dice, por eso llevó a su nombre 11:9. Sí, me voy a ir desde el 8. Y habiéndolos dispersado, ok, vamos a platicar un poquito la historia y a ver el contexto. Nimrod, ¿qué es lo que pasa con él? Se vuelve un poderoso cazador y él empieza a juntar a la gente donde él estaba y empieza una edificación importante conocida hasta hoy como Babilonia. Entonces dice que ellos se ponen de acuerdo para construir o edificar una torre gigantesca, ¿ok? Que es la que tenemos aquí, ¿ok? Esta torre junta a toda la gente. Dios había dicho, multipliquen, fructifiquen y llenen la tierra. Jamás dijo, llénense en un lugar, júntense en un lugar. Pero ¿qué sucede con Nimrod? Nimrod va en contra de lo dispuesto por Dios y empieza a juntar a toda la gente. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque todos hablaban el mismo idioma. Es como cuando yo, que hablo español, y voy con un americano, si yo no hablo inglés y me quiero comunicar, es como que imposible, ¿verdad? Pero si hablan mi mismo idioma, nos podemos poner de acuerdo, nos hacemos una carnita asada, lo que usted quiera se puede hacer cuando nos podemos comunicar. Si no nos podemos comunicar, es como que un poquito muy difícil poder hacer las cosas, y más tratándose de estructuras arquitectónicas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? El origen de Nimrod, y lo que hace es lo siguiente. Vamos ahora sí al versículo 8. Dice, habiendo dispersado Yahweh desde allí sobre la superficie de la tierra, dejaron de construir. Es que está un poquito más hacia atrás. En el versículo 6 dice así, Yahweh dijo, he aquí que todos son un solo pueblo y todos ellos tienen un solo idioma, y así se han propuesto hacer. Por eso nada los disuadirá en cuanto a lo que se han propuesto hacer. O sea, ya se pusieron de acuerdo, no hay nadie que los vaya a sacar de hacer lo que ya se propusieron. Es lo que dice Dios. Vamos, dice el 7, descendamos y dividamos allí las lenguas para que ninguno entienda el idioma del otro. O sea, ¿quién confundió las lenguas? Dios. ¿Para qué? Para que no se pudieran poner de acuerdo. ¿Para qué? Para que no se cumpliera el propósito que ellos tenían de hacer una estructura hasta arriba, ¿sí? En contra de lo que Dios había dicho. Dice, y habiéndolos dispersado, ahora sí el 8, dispersado Yahweh desde allí sobre la superficie de toda la tierra, dejaron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Yahweh los idiomas de toda la tierra, y desde allí los dispersó Yahweh por la superficie de toda la tierra. Este versículo, si usted lo tiene ahí en su Biblia, márquelo, señálelo, porque lo más importante que hoy vemos de paganismo, de religiones falsas, de doctrinas incorrectas, el origen está ahí. Ahorita vamos para allá. ¿El origen qué? El origen está ahí, en Babilonia. En este lugar que se construye, ahí es donde empieza todo. Empieza Babilonia, que traducido también significa confusión. ¿Ok? Todo origen de la religión, lo que decíamos ahorita, de doctrinas, corrupción, torcedura de índole de religioso, nace aquí. ¿Con quién? Con Nimrod. ¿Con quién? Con Nimrod. Ok, muy bien. Esta señorita que vemos aquí, ¿verdad? ¡Ay, qué tremenda! Muy bien. Esta mujer que vemos aquí es la esposa de Nimrod. O sea, Nimrod se convierte en un cazador poderoso, hace una edificación, pero no estaba solo. Junto con él estaba su esposa, que es Semiramis. La famosa Semiramis, ¿verdad?, hace tales arreglos que hasta hoy vemos los estragos de ella. Ahorita vamos a ver por qué. O sea, cuando Nimrod muere, su esposa, la reina Semiramis, lo deificó, o sea, lo convirtió en un dios, como el dios sol o el dador de la vida. O sea, la reina dice, ya mi esposo se murió, pero no estoy conforme con eso, y voy a convertir a mi esposo en un dios, y lo convierte en el dios sol, dador de la vida. ¿Y quién es el dador de la vida? Dios. O sea, pone al esposo en lugar de Dios y quita a Dios. Y el dador de la vida, el dios sol, es su esposo Nimrod. Más tarde se convierte en alguien que conocemos ya en la historia bíblica como Baal. Nimrod se convierte en Baal. Diga Baal. Baal. Nimrod toma el nombre de Baal y convertiría a Baal, y aquellos que siguieron la religión de Semiramis en su nombre serían llamados adoradores de Baal
profetas de Baal. Y los que ya conocemos un poquito más de escritura, sabemos lo que todos esos profetas han hecho en la tierra. Ellos se asociaron con la idolatría, la adoración de demonios, los sacrificios humanos y otras prácticas consideradas como diabólicas. ¿De dónde nace? De Babilonia. Diga Babilonia. ¿De dónde nace? De Babilonia. ¿Quién fue el origen? Nimrod. ¿Quién hizo la religión? La mujer. Lo vuelve Dios a él y empieza todo el desajuste. ¿Sí? Entonces, el origen de la Pascua. Entonces, a la actualidad, no quiero ofender, no quiero. A ver, la pregunta. Así es que no quiero echarte tampoco. Si hay preguntas en Facebook, también las podemos ver. Si usted tiene dudas, nos puede ir escribiendo y las vamos resolviendo de una vez. Quiere decir que seguimos bajo esa ley todavía. Seguimos bajo esta ley. No es una ley, son religiones O religión. que se retomaron de aquí. Idolatría que generó dioses que hoy todavía seguimos y se introdujeron al pueblo de Dios. Y ahorita vamos a ver la base bíblica. Y siguen vigentes. Y el origen fue ahí, esa mujer. ¿Sí? Entonces, el origen de la Pascua involucra el nacimiento del hijo ilegítimo de Semiramis. ¿Qué está pasando aquí en la historia? Semiramis es la reina. ¿Quién era el rey? Nimrod. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Nimrod y Semiramis. El rey muere y esta mujer se mete con un sacerdote de su grupo de sacerdotes y se embaraza. Entonces nace un hijo ilegítimo, porque mientras ella está embarazada, el rey muere, o sea, es muy fiel. Y nace un hijo ilegítimo, Tamuz. Y Semiramis convence a la gente de alguna manera de que Tamuz era en realidad Nimrod. ¿Cómo es eso? Nimrod vuelto a nacer. Ojo, el origen de la reencarnación está aquí. Ella dice y platica, y usted puede buscar la historia en internet y lo que usted quiera, y yo le recomiendo, búsquela. ¿Por qué? Porque dice Semiramis, ¿sabes qué? Mi esposo ya murió, se convierte en el dios sol, y sus rayos solares me impregnaron y quedé embarazada. Porque ella jamás reconoce que el hijo es de un sacerdote de su grupo de sacerdotes. Entonces, este que está aquí en mi vientre es el mismo Nimrod que va a renacer, pero ahora como Tamuz. Reencarna Nimrod, al que ustedes ya lo consideran como Dios, y ahora viene a reencarnar o a renacer como Tamuz, ¿sí? Ya que la gente había estado esperando un Salvador prometido. ¿Por qué? Génesis 3:15 habla de la descendencia de la mujer, y este versículo, ellos conocían el versículo. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Tú le magullarás la cabeza, él te magullará el talón y tú le magullarás la cabeza. Entonces, había una descendencia de la cual habla Génesis. Tu descendencia va a magullar a la serpiente. Ellos esperaban un Salvador, ellos esperaban una descendencia prometida. Y entonces Semiramis, aprovechándose de eso, dice, miren, este es el Salvador, que nace, vea usted de qué manera. Dice, fueron persuadidos por Semiramis para creer que Tamuz era ese Salvador, y hasta que él había sido concebido de forma sobrenatural. Siendo esto un paralelo o un espejo de quién? Del mismo nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, engendrado de una forma sobrenatural, pero de una manera torcida. O sea, ¿cómo cambió esta mujer toda la versión? Muere el marido, que ya era Dios, no quiero dejar de tener el poder y el control, ya estoy embarazada, pero ¿cómo le digo que yo, la reina, quedé embarazada? Pues él mismo me embarazó y él mismo vuelve otra vez a mi vientre de forma sobrenatural, y es el enviado, es el Mesías. A ver, para ahora, ¿por qué? Porque después dice adicionalmente a la adoración de Tamuz, ojo con eso, ella genera que el esposo sea Dios, lo vuelve Dios, y el hijo que van a nacer lo convierte en Dios, pero ella también empieza a ser adorada. Dice, la adoración de Tamuz o Nimrod renacido, la gente también adoraba a la misma Semiramis como la diosa de la fertilidad. Ahora ella misma se convierte en una diosa. Y entonces vamos a ver aquí algo importante. ¿Se queda ahí nació María? No, realmente ella es la misma. Ahorita vamos para allá. El origen entonces de las dos doctrinas más preponderantes o más importantes que pueden existir hoy, muerte y nacimiento del Mesías, Semiramis las tergiversa, Semiramis las voltea. Empezamos con la muerte de Nimrod, ya lo dijimos ahorita. Se le cambia el nombre por Baal, lo convierte en la deidad Sol o Dios Sol.
viene la parte del renacimiento, la reencarnación del Nimrod, convertido en Tamuz ahora. Y luego viene el nacimiento del dios Sol, ¿en qué fecha? 25 de diciembre. Tamuz nace el 25 de diciembre. Y entonces la gente empieza a adorar al dios Sol 25 de diciembre. El origen de la fecha pagana del nacimiento del Mesías, Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, porque digo el origen de la fecha pagana, porque el Mesías no nació el 25 de diciembre. ¿De dónde lo toman? De aquí, 25 de diciembre. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque se empieza a empalmar celebraciones, religiones, doctrinas y dioses se empiezan a juntar y se empiezan a fundir en uno solo. Ah, pues ya lo adoraban, ya estaba puesto en la gente, pues nomás lo ponemos y lo colocamos. Es el Mesías, es el Salvador, 25 de diciembre, la Navidad. ¿Sí? Entonces, en esta imagen vamos a ver a lo que es Semiramis, a lo que es Nimrod, ¿sí? A la ascendencia de Babilonia o de donde es el origen de Babilonia, lo que es la madre, ¿okay? O la esposa, el nacimiento del niño Dios, ¿sí? Y el dios Sol. Un collage bien impresionante, todos dioses, ¿no? Y entonces tenemos aquí el origen de Easter, se remonta a un ritual de primavera instituido por Semiramis. Ella misma hace ese ritual y dice que después de la muerte de Tamuz, a quien de acuerdo con la tradición, o sea, Tamuz lo mata un jabalí, cuenta la leyenda que el poder de las lágrimas de su madre, de Tamuz, lo resucitó en forma de vegetación que apareció en la tierra. Todo lo que tiene que ver con la adoración de la madre tierra también viene de aquí. O sea, todo, ya ven que hay mucha gente que dice: yo no creo en Dios, creo en la madre tierra. Yo creo en lo que la tierra me da, y aquí proviene. Ella instituye el festival de la primavera. ¿Se acuerdan que hay fiestas de la primavera donde todos disfrazan a sus niños de florecita, de abejita? Y aquí viene. Y es bien inocente todo, parece, pero no es así, ¿verdad? Solo es una tradición inocente. Vamos a ver ahorita si es bien inocente o no. Tradiciones contemporáneas como el conejito de Pascua y los huevos de Pascua se remontan hasta las prácticas establecidas por Semiramis. O sea, esas prácticas que Semiramis instituye están hasta la fecha, es lo que dicen ahorita. O sea que seguimos igual, celebrándolos. Debido a la naturaleza prolífica, por mucho tiempo a los conejitos se les ha asociado con la fertilidad. O sea, el conejito ya sabemos que da más conejitos y muy rápido y se multiplica de muy buena manera, ¿verdad? Y entonces a la diosa, tenemos ahorita a Semiramis, ¿no? La diosa Semiramis, al convertirse en diosa de la fertilidad, se le empieza a conocer por otro nombre como la diosa Ishtar. O sea, con el transcurrir del tiempo empiezan a variar sus nombres y a cambiarlos. ¿Por qué? Leímos que Dios en Babel, ¿qué fue lo que hizo? En Babilonia, confundió el lenguaje. ¿Para qué? Para que no estuvieran en un solo lugar, para que no se comunicaran y para qué más. Ya no siguieran construyendo. Pero que entonces, ¿qué hicieron? Ah, mira, pues tú hablas español, sí. Ah, bueno, entonces juntaron su grupito. Y tú hablas inglés, sí. Y tú hablas alemán, sí. Se juntaron en grupitos. ¿Y para dónde arrancamos? Pues no sé. Pues nosotros para acá, otros para allá. Pero se llevaron sus costumbres paganas. Se llevaron su forma de adoración. Se llevaron a sus dioses. Y en cada cultura las empezaron a nombrar con nombres diferentes. Pero es, llegaron dicho común y corriente, la misma gata, la más que revolcar. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y ahorita vamos a ver por qué. Los antiguos babilonios creían en la fábula acerca de un huevo que cayó. Y ojo con esto, porque está hasta aquí, esto no puede ser. Los babilonios creían en la fábula acerca de un huevo que cayó desde los cielos en el río Éufrates, del cual nació la diosa Astarte. Otro nombre para la diosa Semiramis, Ishtar, es Astarte. Entonces, vamos a empezar a encontrar diferentes nombres, pero es la misma mujer, es la misma persona, es la misma diosa. Ishtar, Astarte, Astarot, la diosa de la fertilidad y la diosa de la sensualidad, es exactamente lo mismo. Ojo con los espíritus que vienen, porque tienen que ver con el índole de sexualidad, de aquí provienen. Que para ser fértil van y se bañan en leche, no se canta, de aquí proviene. Todo eso es paganismo y de aquí proviene.
la diosa de la fertilidad, y aquí la vemos en Egipto, ¿sí? Y en otras culturas más recientes, y es la misma persona, madre, hijo, madre, hijo. Y les voy a pedir de favor que vayan poniendo atención cómo va apareciendo esta mujer, porque ahorita vamos a ver algo bien tremendo. La parte de la simbología que vemos en la cabeza de la diosa en Egipto, que es Isis, la vamos a ver como con dos cuernos y una cosa redonda en medio. Ahorita vamos para allá, ¿sí? ¿Cómo se propaga entonces? De acuerdo con la Biblia, fue en la ciudad de Babel que la gente creó una torre para desafiar a Dios. Ya lo vimos ahorita, hasta este momento toda la gente habla en este idioma, ¿verdad? Dios lo confunde y se empiezan a mudar a otras tierras y se llevan sus prácticas paganas. Ya lo dijimos. Entonces Semiramis, Ishtar, Astarot, Astarte, Isis, Ister es la misma, completamente. A través de las diferentes culturas la vamos viendo aparecer. Se le conoce como la diosa de los senos grandes. Hay una escultura, si la traigo aquí adelante, en donde se puede ver esculturas con muchos senos, una mujer con muchísimos senos, o senos extremadamente grandes. La gente que tiene, las mujeres o hombres también que tienen esa adicción por los senos grandes o por las mujeres que se tienden a operar de una forma exagerada, es el espíritu. De aquí proviene el origen. ¿Ok? Entonces la diosa Acera o Acera, conocida en diferentes culturas, ¿verdad? O sea, ¿quién existe? Lo mismo, la diosa Acera o Acera. Era una diosa madre que regía la fertilidad de la tierra. Y se piensa que fue considerada la esposa o la compañera de Yahweh. Ojo con eso, ¿sí? Lo cual es incorrecto y lo estamos poniendo aquí. Una esposa o compañera de Yahweh que fue suprimida o quitada. Esto casi no se menciona en ningún lugar, pero en algunos lugares ya empezaron a hablar de esta corriente de pensamiento de que no, pues es que solo hay un Dios y es hombre, y el hijo es hombre, y de dónde nace, y esto y el otro, y pues es que quitaron a la diosa madre. Ahorita le voy a decir por qué. Porque la diosa madre es conocida como la reina de los cielos. ¿Alguna vez han escuchado el término la reina de los cielos? Tal vez. Okay. Entonces la diosa será llamada la reina de los cielos por los antiguos israelitas. ¿De qué? Israel la conocía como la reina de los cielos, el propio pueblo de Dios. ¿Sabe usted el collage y de dónde va viniendo? Entonces se infiltra en Israel y ellos la conocían como la reina de los cielos, sí. La diosa madre, sí. La madre naturaleza, sí. La diosa de los senos grandes, sí. Okay. Los antiguos israelitas la conocían como la reina de los cielos. Su presencia, se encuentra en textos antiguos y en hallazgos antiguos. Entonces, ¿quién existe? ¿Sí? Y usted si se pone a buscar en internet, ¿quién existe? ¿Quién es Semiramis? Que le va a dar automáticamente todas las imágenes de cómo aparece en cada cultura. Ya lo están leyendo acá, en cada cultura, ¿sí? Gaia, Astarot, Ishtar, Artemisa, la diosa Artemisa, Venus, Afrodita, o sea, toda la mitología griega, todo, aquí está. Semiramis, la naturaleza, la gran madre de la tierra, Libertas, ¿sí? Y de diferentes maneras hasta la reina de los cielos también. Y entonces la vamos a ver aparecer en diferentes culturas, de diferentes formas, sola y o también como diosa madre e hijo. Semiramis y Tamuz, y ahorita los vamos a ver por nombres, ¿ok? Entonces, la madre reina, la madre de los cielos, la verdadera reina del cielo, ¿quién es? Semiramis. Vamos a ver Jeremías, capítulo 44, por favor. Jeremías. ¿Para Jeremías su libro? Jeremías, capítulo 44. ¿Está tremendo, va? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo en algún momento practiqué, adoré, seguí o estuve de acuerdo con estas prácticas, pues también estoy vinculado, estoy enganchado con todo esto, ¿sí? Ok, Jeremías 44 dice así, vamos a leer rapidito. Dice, palabra que vino de parte de Yahweh a Jeremías para profetizar a todos los judíos que moran en la tierra de Egipto, a los que moran en Tafnes, en Memphis y en la tierra de Patros, diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel,
ustedes vieron todo mal que traje contra Jerusalén. O sea, está Dios hablando a un pueblo. ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios se divide en dos? El reino se parte en dos, el reino del norte y el reino del sur. Vamos a hacer una enseñanza de eso para entenderlo más a detalle. Por el pecado de Israel, el reino se parte en dos. Por el pecado de Salomón, el reino se parte en dos. El reino del norte, el reino del sur, Judá y Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ya Dios había traído calamidad a una parte de su pueblo, pero el otro todavía estaba bien. Entonces Dios manda al profeta para darles un mensaje. Por eso dice el versículo 2: así dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel: ustedes vieron, dice, todo el mal que traje contra Jerusalén y contra la ciudad de Judá, que hoy están asoladas y no hay quien las habite, debido a toda la maldad que han cometido para provocarme a ira. O sea, su pueblo lo provocó a ira, quemando incienso a otros dioses, que no habían conocido ni ellos ni sus padres, aunque les mandé una y otra vez a todos mis siervos por parte de los profetas, diciendo: no cometan esta abominación, pues yo lo aborrezco. Pero no obedecieron, dice, ni inclinaron su oído para apartarse de sus maldades, ni dejaron de quemar incienso a otros dioses. Por tanto se agarrió mi furor, ¿sí?, y mi indignación, y se encendió el fuego en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y se convirtieron en desolación y en objeto de asombro como hoy. Ahora pues, dice Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacen ustedes mismos un mal tan grande como, de modo que sean destruidos en medio de Judá, hombres y mujeres, jóvenes y niños? Dice, todos están siendo destruidos. Me voy a ir hasta el versículo que quería leerle. Déjenme ver dónde está. Se me perdió. Es que hay una parte en el capítulo 44, para no tener que verlo todo, donde menciona a la diosa de los cielos. Dice, seguimos con 8. Dice, porque me han provocado a ira con la obra de mis manos, quemando incienso a otros dioses en la tierra de Egipto, a donde han ido a morar para ser destruidos y convertirse en objeto de maldición y de afrenta en medio de todas las naciones de la tierra. El 9. ¿Acaso han olvidado la maldad de sus padres, la maldad de los reyes de Judá y la maldad de Israel? Dice que cometieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén, pero hasta el día de hoy no se han purificado, ni han mostrado reverencia, ni me han servido, ni han andado en mi ley, ni en mi pacto, ni ellos ni sus padres. Déjenme buscar bien el versículo. ¿Mande? La menciona en el 25. 25, gracias. Dice, y así dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel: ustedes y sus mujeres han hablado con su boca y lo han realizado con sus manos, diciendo: en verdad cumpliremos los votos que hemos hecho de quemar incienso para adorar a los cielos, y a derramar libaciones en honor a ella. Ok, esta traducción es la versión Peshitta, donde dice el 13, ella, ¿a quién se refiere? Dice, se refiere a la reina de los cielos. Entonces, las Biblias o algunas versiones, cuando hacen mención de a quién se está refiriendo, Dios dice: ustedes la adoraron a ella, hacían libaciones y me han provocado a ira por adorarla a ella y adorarla a ella. ¿A quién se refería? Está refiriéndose a la misma mujer, diosa Ishtar, que aparece en todas las culturas. Desde Jeremías ya aparecía, incluso más atrás. Ahorita vamos a ver otras versiones, otros versículos bíblicos. En Israel fue adorada en el templo de Jerusalén. ¿Cómo? ¿Y a través de qué nombres? Ahorita lo vamos a ver. Y en otros santuarios construidos por el rey Salomón. ¿Por qué por Salomón? ¿Qué sucedió con Salomón? Su padre David fue íntegro, su corazón fue íntegro a Dios. Dice que como él no ha habido otro en su corazón. Dios lo amó. Dice, y como el corazón de David no hay nadie. Porque lo amó David a Dios, ¿sí? Tuvo faltas como cualquier ser humano, pero David amó a Dios. Su hijo Salomón fue el más sabio de la tierra. Pero en esa sabiduría, él se corrompe. ¿Por qué? Porque tuvo muchísimas mujeres. Salomón tuvo muchísimas mujeres. Y la Biblia explica, y la historia también, dice que Salomón, al momento de tener mujeres para complacer a sus esposas, empieza a adorar a los dioses de sus esposas. Y entonces empieza a levantar ídolos, altares, dice, en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso, ahorita lo vamos a ver, y se te inclinabas. Y entonces, ese fue el pecado de Salomón, que no solamente él y sus mujeres, sino lleva todo el pueblo a contaminarse.
y a corromperse. Y el castigo de Dios dice, o sea, tú vas a terminar de reinado por amor a mi siervo David, pero después de ti yo rompo el reino y lo parto en dos. Entonces 10 tribus se van a un lugar, y 2 tribus de las 12 tribus de Israel, ahí es donde se parte, 10 y 2. Es partido el reino en 2 partes, ¿ok? Esta consorte divina fue vista como una deidad principal por los hebreos desde el siglo XII hasta el siglo VI. Fue popular entre las tribus rurales, introducida al templo de Jerusalén por el rey Roboam, lo encontramos en el libro de los Reyes, en el año 928 antes de la era cristiana. En el templo estuvo una estatua de acera y era atendida por sacerdotisas. Toda la raíz de feminismo, sacerdotisas y todo, de ahí proviene también. O sea, en el propio templo de Dios, cuando Dios había dicho, no levantes, no hagas esto, no copies las costumbres paganas, ellos le dicen, Israel lo hizo y las tomó, ¿sí? Entonces dice que había una estatua de acera en el propio templo de Dios. Imagínense. Esta imagen fue introducida por Manasés, rey de Jerusalén, en el libro de los Reyes, ¿sí? Vamos a ver Reyes, capítulo 21, del 1 al 7, por favor. ¿Cree que era justo que Dios estuviera enojado entonces? Reyes, capítulo 21. Reyes, Libro de Reyes, Segunda de Reyes, gracias. Segunda de Reyes 21. Del 1 al 7. Dice así: Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hasbija y él hizo lo malo delante de Yahweh, conforme a las abominaciones de los pueblos que Yahweh había expulsado ante los hijos de Israel. Pues volvió a construir los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. O sea, el papá de él tumbó toda la idolatría, pero este la volvió a levantar. O sea, a los 12 años, ¿usted quién cree? ¿De quién cree que copió todo? Porque a los 12 años, de la mamá, ¿verdad? Se pues volvió a construir los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Erigió un altar, ¿a quién? ¿A quién? Baal. A Baal. El rey, exactamente. Tamuz reencarnado, renacido, perdón, Nimrod reencarnado, renacido en Tamuz, luego cambiado el nombre a Baal. Aquí lo vemos aparecer. Y se levantó un altar a Baal e hizo ídolos como había hecho Acab, el rey de Israel, y se postró ante las huestes de los cielos y le rindió culto. Y también construyó un altar en el templo, del cual Yahweh había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. O sea, levantan un altar, levantan un templo y Dios dice, en este lugar voy a poner mi nombre, en este lugar yo voy a morar. Pues en ese lugar levantan ídolos a Baal, ¿sí? Imagínense ustedes. Entonces el rey, hasta el 7 dijimos, ¿verdad? También hizo, ojo, miren, construyó altares desde el 5 a todas las huestes de los cielos en todos los atrios del templo de Yahweh. También hizo pasar a su hijo por el fuego. Practicó la adivinación, el augurio, consultó a los espíritus familiares, espiritismo, y a los espiritistas. Abundó en hacer el mal ante Yahweh para provocar a ira. Además puso en el templo de Yahweh una imagen tallada y un ídolo que había hecho en el templo, en el cual Yahweh dijo a David y a su hijo Salomón: esta es la casa y en Jerusalén la cual escogí de entre todas las tribus, y allí pondré mi nombre para siempre. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos cómo se introduce la adoración pagana, la adoración falsa en Israel, ¿cierto o no? ¿Sí? La diosa Aserá aparece 40 veces en la Biblia, aproximadamente, en la Biblia hebrea, y en nuevos libros, también, en 9 libros, perdón, como Éxodo, Deuteronomio, Jueces, Isaías, Reyes, Jeremías, Mical, otro, es un libro deuteronómico, pero también es mencionado ahí. Segunda de Crónicas, además de una posible mención en el versículo 9 del capítulo 14 de Oseas. Ojo con eso. Ya vemos entonces aquí a la diosa Aserá. Como Aserá, en la cultura en la que fue adorada, empieza a verse este tipo de simbología también. Son los responsables de la parte de la adoración fálica o adoración del pino. Yo les recomiendo que busquen en su internet
en tu casa qué es la adoración fálica. Vamos a hacer una enseñanza de eso y el origen de dónde viene. Seminarios y todo generaron la adoración al miembro masculino del hombre. Esa es la adoración fálica y es el origen también de los pinos de Navidad. Vamos a ir ahora sí a ver la Biblia porque tenemos bastantes versículos. Vamos a ver si nos da tiempo. A Deuteronomio 16, 21. Vamos a ir primero para ver dónde aparece en la Biblia. ¿Ya se me está durmiendo, sí o no? Deuteronomio 16, 21. Deuteronomio 16, 21. Si alguien lo quiere leer, bienvenido. Bueno, amén. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ok. Aquí en mi versión dice: no plantarás árboles rituales para ti, junto al altar de Yahweh que harás. En mi versión, el verso 21, Mario. ¿Qué versión ¿Es Valera? Sí, es Valera. La versión Valera, eso dice. La versión Peshita trae una nota al pie de la página. Dice el 16:21, se refiere a la plantación de árboles cuyo fin era el culto a Aserá. Dice: no plantarás árboles para ti. ¿Árboles que qué? Árboles rituales para ti, junto al altar de Yahweh. ¿Qué tipo de árboles? O sea, quiere decir que en ese tiempo, en ese momento donde el Deuteronomio está escrito, ya había plantaciones de árboles rituales para el culto de Aserá. ¿Qué hacían con esos árboles? Ok, Jeremías 10, ahí se lo dejo de tarea. Jeremías 10, vamos para allá. Jeremías capítulo 10, versículos 3, 4 y 5, si alguien lo tiene. 3, 4 y 5. Sí. Bueno, Claro. porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortado, obra de manos, de artífice, con buril, con plata y oro de adornar, con clavos, martillo y lo afirma para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Ok, no tengas miedo de ídolos, Jeremías. Jeremías 10, versículos 3, 4 y 5. O sea, sirven para ser dioses, leños, palos. Pues no les tengas miedo. Dice: nada pueden hacerte. Versículos 8 y 9 dice así: simultáneamente serán destruidas y dejarán de ser las huecas doctrinas del culto a leños. El culto a leños. O sea, había un sistema de adoración de un culto a los leños. Digo, hoy se puede ver, vemos la parte de la idolatría de que dice el libro de Isaías: voy, corto un palo, un madero, parto la mitad, con la mitad me caliento y con el otro empiezo a tallar, empiezo a hacer una imagen, lo ponen y luego se inclinan y empiezan a adorar. O sea, había un sistema esto es antiguo, había un sistema de adoración y culto a los leños. Qué tremendo, ¿no? Jueces 6, por favor. Jueces capítulo 6, 25. Jueces 6, 25 al 30. Dice así: y sucedió en aquel día que Yahweh dijo: toma un toro de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de ¿quién? ¿Lo tienen ahí? De Baal. ¿El ídolo de quién? De tu padre. Y corta la acera que está a su lado. O sea, había un símbolo de acera, había un culto de adoración a un árbol ahí. Dice: donde está donde está, había un altar a Baal y había un que era, voy a repetir,
El padre de este hombre le dicen: derriba el altar hecho a Baal, que es ídolo de tu papá, y derriba la imagen de acera, corta la acera, corta la imagen de acera. O sea, quiere decir que los dioses de acera eran de madera, era un culto de árboles, o imágenes hechas de árboles. ¿Sí? ¿Ok? Entonces dice: quita o tumba el altar. El 26, después construye apropiadamente un altar para Yahweh, tu Dios, sobre lo alto de esta base. Luego toma un toro y ofrécelo sobre el altar. O sea, está diciendo: hazme un sacrificio. Dice: ¿con qué? Dice el 26, con los leños de la cera que cortaste. O sea, el árbol dedicado a cera, el árbol de culto a los árboles o a los leños, ese árbol, córtalo en pedacitos y con eso me haces un altar. Me está diciendo eso. Túmbalo, tumba el altar de Baal y tumba el leño, el árbol, el pino, no sé lo que sea, pero ahí se está refiriendo a un árbol. Córtalo, lo haces leña y con eso me haces un altar, dice Dios. Después construye, el 26, 27. Entonces Gedeón tomó a 10 hombres y a sus siervos e hizo tal como Yahweh le había dicho. Dice: pero cuando tenía temor de la casa de su padre y de los hombres del pueblo de hacerlo durante el día, e hizo durante la noche. O sea, para que no me vayan a ver, lo hago escondiditas, pero lo hago, ¿sí? Dice, entonces, ¿hasta dónde voy? Hasta el 30. Dice: y cuando los hombres del pueblo se levantaron por la mañana y vieron que el altar de Baal estaba derribado y la acera que estaba junto a él cortada, dice, y que el otro toro había sido ofrecido sobre el altar que había sido edificado, se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Entonces preguntaron e investigaron y dijeron: Gedeón, hijo de Joás, él hizo esto. Luego los hombres del pueblo dijeron a Joás: saca a tu hijo de aquí para que muera, pues ha derribado el altar de Baal. Israelitas hicieron esto. Pueblo de Dios hizo eso. O sea, Dios da la instrucción a Gedeón: tumba el altar de Baal. La figura, el leño, el trozo de acera, lo cortas y me haces el altar, y sobre ese me vas a hacer holocausto. Y allá va Gedeón, de noche para que no lo mire, y lo hace. Y al siguiente día dice: oye, ¿y el altar de Baal? ¿Dónde está? ¿Quién fue? Fulanito. Pues sácalo porque lo van a matar. Sácalo para que le den muerte. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Éxodo 34:13. Vámonos más rapidito. Éxodo 34:13. El que leímos ahorita fue Jueces. de Navidad. Mande. Un paseo. No, en la esclava vamos a hacer. No. La torre. ¿Mande? Sí. Éxodo 34:13. ¿Lo tiene ahí, por favor? Amén. Éxodo 34:13. ¿Lo leo? Sí. Dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Ok. Dice: sus imágenes de acera. Ojo como dice aquí. Dice: derribará sus altares, romperá sus obeliscos y cortará sus ídolos. Las imágenes de acera también son asociadas con obeliscos. ¿Qué son los obeliscos? Son torres altas. Adoración falsa. ¿Sí? Deuteronomio 7:5. Y es Biblia. Deuteronomio 7:5. Mientras lo encontramos, voy leyendo. Aquí tengo algunos versículos escritos. En el libro de Deuteronomio 12:2 dice: destruiréis eternamente los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis, dice, sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Deuteronomio 12:2. ¿Cuál tenemos ahí? Deuteronomio 7:5. ¿Lo oyen leer, por favor? Dice: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y prenderéis fuego a sus ídolos. Ok. ¿Qué dice Primera de Reyes 14:23? Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, y todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea, la adoración a los árboles
la adoración debajo de los árboles frondosos, en los collados, donde fuera, que hubiera implicación de árboles, es algo que Dios favorecía. Ok, Ezequiel 6:13 dice: y sabréis que yo soy Yahweh cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto y todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde quemaron o ofrecieron incienso a sus ídolos. Y Jeremías 2:20 dice: porque desde muy atrás rompiste el yugo y tus ataduras y dijiste: no te serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echaste como ramera. O sea, para Dios es prostitución espiritual. Si yo empiezo a adorar imágenes, ídolos, todo lo que tipifique, todo lo que sea imagen, culto, a Será, hasta diosa de la fertilidad, como usted la quiera conocer, en sus diferentes versiones y culturas, es algo aborrecido por Dios. Entonces vamos a ver las imágenes de Semiramis y Tamuz, cómo aparecen o dónde inician. En Babilonia se le conocía como Semiramis y Tamuz, en Grecia, Afrodita y Eros, en la India, Devaki y Krishna, en Roma, Venus y Cupido, ahí me encargo el 14 de febrero, en Egipto, Isis y Horus, y la misma imagen que tenemos acá. ¿Se acuerdan de que cuando, creo que lo traigo más adelante, cuando Dios está dando la ley a Moisés, ellos están haciendo un becerro? En muchas imágenes aparece este símbolo, los dos cuernitos que representan a Baal, ¿sí? Y la parte del símbolo del dios sol, que es Nimrod. ¿Ok? Entonces, en Roma imperial, Diana y Atis, es lo mismo, y es la diosa de la multitud de grandes pechos. En China, Shinmo. En el catolicismo, María y Jesús, es la misma diosa, es la misma imagen. Y traemos nosotros el ego. Si usted busca en internet, o sea, en toda cultura, ¿por qué? Porque cuando se difuminaron, cuando se esparcieron todas las personas, se llevaron su adoración. Y en cada cultura le pusieron un nombre, pero es la misma diosa que ha sido adorada, ¿sí? Babilonia, Egipto, Grecia, en Éfeso, la Diana. ¿Se acuerdan de este versículo que está en Hechos? Diana, diosa de la virginidad y de la maternidad. En Venus, en Canaán, se llama Astarot y Baal, ¿sí? Entonces, y dice que tienes que quitar los estatuillas de Diana. los templecillos de Diana, dice el libro de Hechos, tenían templecillos de Diana, y era tanta la adoración, o sea, es la misma, desde Babilonia hasta en el tiempo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es la misma deidad adorada, ella y el esposo y el hijo, los tres, ¿sí? Vamos a ver, ojo también, y vamos a entrar ya ahorita un poquito más. Dejamos un poquito a Semiramis, a la diosa de muchos nombres, y nos vamos con el hijo, ¿sí? Tamuz en la historia mundial. Semiramis se convirtió en la reina del cielo, madre del niño Dios. Semiramis y Tamuz, que eran Nimrod reencarnados según esta mujer, bajo diversos nombres en el mundo, como son Osiris, Moloch. Pues cuando nosotros hablamos en el término espiritual, en liberación, conocemos al dios Moloch. Cuando hay niños que son entregados y pasados por el fuego, consagrados, están entregados a Moloch. Los niños que pueden ver un mundo espiritual demoníaco, por ejemplo, son niños que fueron entregados a Moloch. ¿Ok? ¿Y quién es Moloch? El mismo, Nimrod. Y Tamuz. Tamuz, Júpiter, Horus, Baal, entre otros nombres. Ojo con lo que traigo aquí. En las culturas, como fue pasando, viene el símbolo también de Baal, ¿sí? El ojo que todo lo ve, el ojo de Osiris. Mucha gente se tiende a tatuar el ojo de Osiris, y lo vemos en el becerro que adoró Israel. Mande. Hay una religión de eso. Hay una religión de eso, sí, también. Lo vemos entonces, ¿en dónde? En Apis, que era el toro de Osiris, el parte del símbolo del toro. Dios al que adoraron en Sinaí mientras Moisés recibía la tabla de la ley, lo que les decía. Moloch aparece en Levítico 18:21, Jeremías 13:25, en donde vemos nosotros algo bien importante: un ídolo con cuernos, que más bien parece como tipifican al diablo, entregando este hombre a su hijo, al culto de Moloch. Ojo, la Navidad es un ritual a Moloch, en donde el devorador de niños, un antiguo dios de los amonitas, identificado como Cronos en Grecia y Saturno en Roma. Entonces nosotros cuando hacemos un
de la Navidad realmente estamos entregando también nuestros hijos a ese culto. ¿Está tremendo? Baal, ojo con esto, ya entramos en la parte más interesante. ¿Qué pasa con Baal? Baal era el dios de Jezabel y de acá. ¿Quién era Jezabel? Pues la reina de Israel, esposa de Acab. Entonces, ¿qué no era Baal, el dios de Israel? Pues ellos decían, pero no lo adoraban. Y por eso decimos que cuando nosotros estamos en estos cultos, viene espíritu de confusión. ¿Por qué? Por Babilonia, que significa confusión. Primero. Segundo, Baal es conocido como el Señor. Entonces, cuando usted dice, vamos a la casa del Señor, ¿o qué Señor está diciendo? El Señor Dios, pues tal vez es Baal. Y de ahí la importancia de decir Yahshua, Jesucristo, como usted lo conoce y como Dios le haya mostrado en su corazón. Yahweh, el Dios de los cielos, el único Dios viviente. O sea, es mejor mencionarlo por nombre que caer en la duda de mande. Entonces, cuando has ido a algunas partes y predican cosas, por ejemplo, voy a mencionar predicaron a esta persona, los profetas, los apóstoles dijeron que él era el sucesor que iba a quedar, porque no ves que se mató Judas. Okay. Sí, ok, estaba hablando de los 12 apóstoles cuando viene el sucesor de... ¿Qué reverencia le dio a Judas? Mesías? Entonces quiere decir que hay una confusión. ¿Hay confusión? Porque le dieron, ¿qué tal énfasis? En la reverencia a alguien que no había sido puesto por Dios. Así es. ¿De qué está hablando aquí? ¿A dónde viene la pregunta? ¿O por qué viene confusión? A veces yo puedo decir que soy cristiano, demostrarlo lo difícil. ¿A quién sirvo y a quién adoro? Eso es lo que debo yo demostrar. ¿Que adoro a Dios? Sí. ¿A qué Dios adoro? Y mis prácticas son las que dicen a qué Dios adoro. Y por eso la importancia de saber el origen de las cosas. Yo puedo decir que adoro al Dios de la Biblia, al Dios de los cielos, al Señor, pero realmente mis prácticas son las que van a decir: Señor Yahweh, Dios de los cielos, único Dios viviente, a ti te adoro. Porque si Israel fue confundido, porque los reyes, ¿verdad?, no se abocaron a servir al único Dios viviente y también permitieron adoración a Baal, pues imagínense usted nosotros, que a veces menos Biblia y menos conocimiento y tampoco somos de Israel, ¿verdad? O sea, yo puedo confundir. Por eso la importancia de investigar, de conocer, de ir a buscar realmente, ¿verdad?, en las escrituras. No nada más en la escritura. O sea, si usted es una persona que le gusta escudriñar, busque en internet, busque en escritos, investigue, porque tal vez no es como yo lo creo o como me lo han dicho. Entonces vamos a ver que Semiramis introduce confusión a través de Baal, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 18, esto sí lo quiero leer, de Primera los Reyes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes del Monte Carmelo? Lo que pasó ahí. Estaba un profeta diciendo, Primera los Reyes, vamos a ver. Primera los Reyes, capítulo 18. Tal vez no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos para allá. Primera los Reyes, capítulo 18. Dice así: sucedió que después de mucho tiempo, el tercer año, vino Elías, palabra de Yahweh. Estamos hablando del profeta Elías, ¿sí? Y Elías dice, vino el profeta a él diciendo: ve, preséntate ante Acab. O sea, Dios le dice: ve con el rey y te presentas con él, y yo daré lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces Elías fue y se presentó ante Acab. El hambre era muy severa en Samaria, porque 3 años no llovía. Pues no llovía porque el profeta se lo decía: por mi voz no vuelve a llover, y no volvió a llover. Los 3 años. Y entonces dice: vamos a ver si ya entendieron. Y Dios le dice: ve con el rey, no con el pueblo, ve con el rey. Y le dices que va a llover. Entonces Elías fue y se presentó ante Acab, y el hambre era muy severa en Samaria. Y Acab llamó a su mayordomo Abdías. Abdías reverenciaba mucho a Yahweh. Y cuando Jezabel dio muerte a los profetas de Dios, Abdías tomó a 100 profetas y los ocultó de 50 en 50 en una cueva y los alimentó con pan y agua. ¿Estamos bien? Primera de Reyes, ¿verdad? Capítulo 18. Y Acab y Abdías
sería recoger el territorio y a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, tal vez encontremos pasto para poder conservar con vida a los caballos y a las mulas y no quedarnos sin ganado. Entonces se repartieron. Me voy a brincar hasta el versículo 21, porque aquí es donde realmente está la esencia de lo que quiero ver. Le voy a parafrasear. Entonces le dicen, va a llover, pero ellos no quieren obedecer. Entonces Elías empieza a retar a los profetas de Jezabel. Versículo 21 dice: y se acercó pues Elías a todo el pueblo diciendo: ¿hasta cuándo estarán divididos ustedes en dos bandos? ¿Cómo en dos bandos? Porque adoraban a Dios, según ellos, pero adoraban al Señor, a Baal. Y si ustedes están divididos, ¿adoran a Dios o adoran a Baal? Y la gente así como que, pues no entiendo, que no es el mismo. Y el profeta les dice, no, están divididos en dos. Dice, ¿hasta cuándo estarán divididos ustedes en dos bandos? Si Yahweh es Dios, pues vayan en pos de él. Y si Baal es, pues sigan a él. O sea, pero decídense. A ver, no te entiendo, ¿no son el mismo? Dice, pero el pueblo no dio respuesta. ¿Por qué? Porque tenían duda, estaban confundidos. Para ellos, Israel estaba adorando a Dios. El rey adoraba a Dios, la reina adoraba a Dios, al Señor, pero realmente estaban adorando a Baal. Y el profeta les decía, están o sea, un pie aquí y el otro acá. Si Dios, si Yahweh es Dios, adórenlo a él, pero si Baal es Dios, adoren a Baal. Y nosotros no contestaban, no porque no quisieran, ni porque estuvieran ofendiendo al profeta, porque no sabían, no podían distinguir quién era quién. Por eso guiamos al profeta, ¿sí? Entonces dijo, solo yo he quedado como profeta de Yahweh, dice Elías, mientras que los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Por qué? Pues porque la reina le había dado muerte. Jezabel, voy a hacer un paréntesis, Jezabel representa adoración falsa, usurpación de autoridad, es una potestad espiritual que derriba a profetas, que mata a profetas, que castra llamados proféticos. Mano, sin palabras. ¿Dónde está la distinción? ¿Cuál es la diferencia? Dice que el arrebatamiento va a ser antes de los 7 años. ¿Qué confusión más grande? ¿A qué estamos hablando aquí? Y viene después de los 7 años. Padre Santo. Hoy hay confusión en el pueblo de Dios. Sí, Santo Dios, demasiado. Y nosotros mismos como pueblo de Dios no nos ponemos de acuerdo. Y la Biblia es clara. Y yo sigo adorando dioses paganos. Pero la Biblia dice, Dios dice, o sea, salte de ahí. Y en Apocalipsis dice, salte de ella, de Babilonia. Santo Dios. Si no quieres ser partícipe de sus plagas. Pero sigo adorando los cultos paganos y sigo y sigo y sigo. Voy a continuar. Dice el 23, danos 2 toros y escojan un toro para ellos. ¿Para quién? Para los 450 que adoraban a Baal, ¿verdad? Dice, y escojan un toro para ellos. Córtenlo en pedacitos y colóquenlo sobre la leña, pero no le pongan fuego. Yo prepararé el otro toro, lo cortaré en pedazos y lo colocaré sobre la leña. Y tampoco le pondré fuego. Luego ustedes, ojo con el 24, luego ustedes invoquen el nombre de sus dioses. Y yo invocaré, dice el profeta Elías, el nombre de Yahweh mi Dios. Y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien has dicho, ¿qué vamos a hacer? O sea, aquí vamos a saber de qué puedo saber más profetas. Aquí se va a saber todo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un toro, prepárenlo, ustedes primero, pues ustedes son más, yo soy uno nada más. Enseguida ellos tomaron el toro, les entregaron, lo prepararon y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz y tampoco quien respondiera. Mientras tanto ellos se volteaban contra el altar que habían hecho. 27, y sucedió al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, grítenle con más algo. Dice, quizás está durmiendo, o tal vez está muy ocupado y quizás ande de viaje, o tal vez está dormido y haya que despertarlo. Ustedes ya sabían. Le gritaban a quién, a Baal, y Baal no respondía, y no respondía. ¿A quién le gritaban realmente? Señor, escúchanos. Y a veces hay un pueblo de Dios que está así, Señor,
en esta situación, Señor, ¿por qué no me oyes? No tengo trabajo, Señor, ¿por qué no me...? O sea, lo que tú quieras ponerle, no me escuchas, no, porque ¿qué estoy? ¿A quién le clamo? ¿Sí? Y luego dice, ¿dónde me quedé? Y ellos seguían gritando, conforme a su costumbre, se sajaban, dice, se cortaban con espadas, lanzas, hasta que chorreaba su propia sangre. Cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando hasta la hora, seguían profetizando, hasta la hora de presentar la ofrenda, pero no hubo voz ni quien respondiera. Elías dijo a los profetas y dice de ídolos, muévanse ahora, también yo prepararé los holocaustos. Después Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. O sea, estaba un altar allá y estaba el otro acá. Ya hicieron su teatro, no funcionó, no. Ahora vénganse para acá. Y les dice, después dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó y luego él reparó el altar de Yahweh que estaba derribado. Había un altar y nadie le hacía caso. Y estaba derribado. Y el profeta va y lo verifica, lo vuelve a levantar. Ojo con esto, a veces es nuestro propio altar interno, nuestro yo interno que está derrumbado. Y el profeta lo vuelve a reparar. Elías toma 12 piedras según el número de las tribus. Ojo con esto. De los hijos de Jacob, dice el 32, y construyó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Después cavó una zanja alrededor del altar para que pudiera contener aproximadamente 2 seah de semilla. Luego amontonó leña, cortó el toro, lo colgó en pedazos encima de la leña y dice, llenen 4 cántaros de agua, no que no vea agua. O sea que la poca agua que había, la agarró. Dice, y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo poquito que les quedaba de agua, traigan al altar y aquí lo echan. Mojaron la leña, mojaron la ofrenda. Y dijeron por segunda vez, pero él dijo, háganlo por tercera vez, y así lo hicieron. O sea, 3 veces les tuvo que decir que lo hicieran porque no querían, y no. Dijeron, o sea, ¿cómo le vamos a echar agua a la leña? ¿Cómo se va a quemar el holocausto? De manera que el agua corría alrededor del altar, y hasta la zanja se llenó con agua. Cuando se iba a presentar la ofrenda, se acercó al profeta Elías y dijo, Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, ¿qué hace aquí el profeta? Sabía invocar el nombre de Dios. Amén. Y entonces llama al linaje: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Sí? Y de Israel. Que sepa hoy, dice, que se sepa hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Y que por la palabra tuya ha hecho estas cosas. Respóndeme, oh Yahweh, respóndeme, que todo el pueblo comprenda que tú eres Yahweh, Dios, que tú has restaurado su perverso corazón. Entonces, ¿qué dice el 38? Cayó fuego de Yahweh. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron ante sus rostros y exclamaron, Yahweh es Dios, Yahweh es Dios. Entonces ya no dijeron, Baal ni el Señor. ¿Qué necesita muchas veces el pueblo? Que le muestres quién es el Dios falso y quién es el Dios verdadero. Porque nuestras prácticas a veces, yo digo soy hijo de Dios y practico lo correcto, pero mis prácticas son las que dicen a qué Dios sirve. Tremendo, ¿no? Y si no conforme con eso, vamos a ver entonces en el capítulo 8 de Ezequiel algo muy tremendo. No sé si alguien ha leído esta parte de la palabra de Dios. Se los voy a parafrasear mientras lo vamos buscando, porque hay un versículo ahí que quiero leer. Ezequiel capítulo 8. ¿Por qué es importante leer toda la historia? Porque tiene un contexto tan impresionante, tan necesario de entender. Ezequiel capítulo 8. Y este sí está tremendamente terrible, créanme. ¿Por qué? Porque Dios lleva al profeta y le da una visión y lo introduce al templo. Sí, no se ve muy claro, porque realmente es una visión. Y lo mete al templo al profeta y le muestra lo que viene. Déjenme buscar el versículo.
imagen. Me voy a regresar porque me brinqué algo. Aquí, es esta. No la leí porque está casi a oscuras. Dice, la imagen del celo, la que provoca celos. La imagen del celo es mencionada en la Biblia porque es una imagen que a Dios le genera celo. Es como cuando usted tiene a su pareja y su pareja ve a alguien más y usted siente celos. Entonces, el hombre, vamos a tipificarlo aquí, Dios, su esposa, su mujer Israel, voltea a ver a alguien y a Dios en su corazón lo provocan a celos. Esa imagen, ¿quién cree usted que es? Con lo que hemos explicado, La reina del cielo. la reina del cielo. Exactamente. Entonces, estaba el profeta Ezequiel en una visión y Dios le muestra la imagen que lo provoca a celos a él. Por eso digo, esto, el capítulo 8 de Ezequiel está tan tremendo porque Dios abre su corazón al profeta y le dice, mira, vea lo que dice aquí. En el versículo 3, 8:3. Y extendió algo parecido a una mano tomándome de los cabellos. Entonces el Espíritu me levantó entre la tierra y el cielo y me llevó en visión, dice el profeta, en visión de Dios hacia Jerusalén, hacia la entrada de la puerta de la esquina que mira hacia el norte, o sea, en el templo de Dios. Y ahí estaba el pilar del ritual de los celos. Había un pilar, un obelisco, figura que representaba a Semiramis, a Tamuz y a Nemrod, que a Dios lo provocaba celos. ¿Y estaba donde? Adentro del templo. Dice, estaba el pilar del ritual de los celos. Y aquí que la gloria de Dios de Israel estaba allí como la visión que había tenido en la llanura, dice el profeta, o sea, otra visión. Y me dijo, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el camino del norte. Entonces alcé mis ojos al camino, y aquí que el norte de la puerta estaba el pilar del ritual de los celos a la entrada. Otra vez lo volví a ver. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto qué hacen las grandes inmundicias de la casa de Israel, que la casa de Israel comete, porque se han alejado de mi santuario? Vuélvete de nuevo y mirarás las grandes inmundicias que cometen. ¿Sí? Versículo 9. En el 8 le dice, cava un hoyo en la pared. Por eso en esta imagen, sí, estamos viendo como que cava un hoyito y logra ver el profeta, logra ver lo que está dentro. Dice el 9, entonces me dijo, entra y mira las inmundicias y las maldades. Ojo, inmundicia es algo sucio y la maldad ya es algo torcido. Entonces aquí estamos viendo dos tipos de cosas que generan la idolatría dentro del pueblo de Dios. Dice, cava y ve en la pared y encontré una puerta. El 9, entra y mira las inmundicias y las maldades que ellos hacen aquí. Entonces pues vi todo tipo de reptiles, de animales, de inmundicias y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban dibujados en la pared de alrededor. Si usted recuerda, el templo de Dios era un lugar que era como un rectángulo, pero alrededor había como ciertos nichos, había lugares o había espacios adentro del templo. Y en esos lugares habían dibujado cosas, figuras de reptiles y demás. Y estaban, ojo, 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. O sea, no cualquiera, los ancianos tipifican a gente de conocimiento de la palabra. Si pusiéramos hoy, está hablando de pastores, de apóstoles, gente con alto conocimiento, dice ancianos, 70 ancianos de la casa de Israel, y en medio de ellos estaba Hasanía, hijo de Safán, y ellos estaban frente a él, cada uno con su incensario en la mano y el aroma del humo del incienso subía. Estaban haciendo libación, pues. Luego me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en la oscuridad, en lo secreto? Dice, ¿por qué dicen, Yahweh no nos va a mirar? Yahweh ya se fue de la tierra, ya no nos mira. 13, y me dijo, vuélvete de nuevo y mira la gran inmundicia, o sea, no conforme, ve más allá. Entonces me condujo a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que se encuentra hacia el norte, y miré,
mujeres sentadas llorando. ¿A quién dice ahí? 14. ¿A quién? ¿A quién? A Tamuz. Mujeres, o sea, es como una mujer en su casa que llora por el amante. Imagínate, eres hombre y tienes a tu esposa, y en tu casa ella llora a otro hombre. Es lo que está diciendo aquí. Mujeres endechando, mujeres desgarrándose, mujeres llorando por Tamuz. Y él le dijo: ve esto, hijo de hombre, vuélvete de nuevo y mirarás las inmundicias mayores. O sea, no nada más eso, había más. Dice el 16: y me llevó al atrio interior de la casa de Yahweh y miré en la puerta. Ojo con lo que está hablando aquí. Yo quiero que usted empiece a pensar, adentro de tu templo a veces hay inmundicia, a veces adoras cosas más que adoras a Dios. Está diciendo: miren, en lo exterior está idolatría, y hay inmundicias, hay pecado, hay todo esto, pero en el atrio interior, dice, mira, del 16 dice: me llevó al atrio interior de la casa de Yahweh y miré la puerta del templo de Yahweh entre el pórtico y el altar, como 25 varones que estaban a espaldas del templo de Yahweh, con sus rostros frente al oriente, y se postraban Al sol. al sol. Las mujeres lloraban a Tamuz, los otros incensando, aventando ¿a quién? Es la misma cultura. Vemos a Nimrod, vemos a Semiramis, vemos a Tamuz, y por nombre lo menciona, a Tamuz. Y dice que hay un obelisco que incita a los celos a Dios. Y en el 17 dice: ¿acaso es poca cosa esto? Entonces, cuando Dios hace cosas de destrucción, cuando lo vemos actuar así en la palabra, no es por nada. Va y le dice, y va y les dice, y va y les dice. Y hay una parte donde menciona que manda a un profeta a dar el anuncio y dice: no, yo voy a seguir como estoy, haciendo lo que yo quiero hacer. Ya Dios ya me mira. Entonces, qué tremendo cuando nosotros hacemos cosas, ¿verdad?, que generan adoración hacia un Dios pagano. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Y con eso vamos a ir concluyendo. ¿Y si podemos poner algo en No, lo vamos a bajar. Pues me conecto con este, güey. Ah, ok. O ahí. Ah, pero es que tiene anuncios. Ok, por favor. ¿Qué pasa? Tal vez en algún tiempo adoré a María, adoré a la Virgen de Guadalupe, hice algún tipo de culto, tal vez. Porque antes de llegar a Cristo traemos un montón de cosas. Y para las personas que me están viendo a través de Facebook, yo quiero hacer esta misma oración por usted. Una oración de renuncia, porque si no sigue vigente. Y estoy enganchado yo y mis generaciones. Estén nacidos o no hayan nacido. ¿Sí? Estén en la condición que estén. Y como lo vimos al principio, en el origen de todo. ¿Dónde viene el origen? De Noé vino un hijo, Cam. Y ese hijo, ¿qué pasó con ese hijo? Conoció a Cam. Y ese pecado, la consecuencia de ese pecado, se le dio a por favor. ¿Para qué? Para que empecemos a entrar a un momento en donde usted le va a pedir a Dios, y a la gente que me está viendo a través de Facebook, yo le
pido, haga esta oración también. Por favor, cierre sus ojos y pregúntele, dígale, Señor, yo te pido que me muestres y que me reveles si en mí hay culto a la diosa de los cielos, si en mis antepasados alguien adoró a Tamuz, a Semiramis y a Nimrod, yo te pido, muéstrame en el nombre de Yeshua. Y así quedes con sus ojitos cerrados, por favor. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a empezar a renunciar. ¿Cómo se renuncia? Padre, te pido perdón por haber realizado culto a María, a Guadalupe, que las llaman vírgenes. Te pido perdón porque hoy entiendo que practiqué cosas que tú aborreces, que te provocan a celos. Padre, te pido perdón porque enganché mis generaciones. Padre, hoy libero mis generaciones en el nombre de Yeshua. Vamos, con este. ¿Sí? Sí. ¿Se prende el Bluetooth?